Hablando de parejas con Mauricio Pareja, porque dos son más que uno. Del libro del Eclesiastés, capítulo 4. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo. Primer momento. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Segundo momento. Despierta, Señor, mi oído de discípulo. Marchar es una de las características más importantes de la identidad de la persona que cree en Dios. El creyente, según la Biblia, no es un individuo pasivo, mucho menos una persona desconectada de la realidad. El cristiano, de modo particular, tiene en su fe en Jesucristo una palabra que lo define, la palabra camino. El primer nombre histórico que recibieron los cristianos fue precisamente ese, se les llamaba los del camino. Jesús dijo: yo soy el camino verdadero que los puede llevar a la vida plena. Y el centro de la fe cristiana es la fe de Pascua, recordando que la Pascua es el paso, el camino de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, de la muerte a la vida, del pecado a la santidad. Es un contrasentido entonces pretender ser cristiano a espaldas de Jesucristo. Por eso el Papa Francisco ha insistido en la misericordia como el camino que nos puede llevar hoy hasta la casa del Padre, el camino que nos conduce al Dios vivo y verdadero. Esto ha resultado muy duro de creer para los fariseos del siglo XXI, hombres y mujeres que resultaron ser más papistas que el Papa y presionan por un cristianismo duro que se niega a reconocer la fragilidad humana. Pero por otro lado están los gnósticos y los epicúreos del siglo XXI, que quieren volver el cristianismo una ideología blandengue, sin ningún compromiso con la santidad, entendida y asumida como un sano equilibrio entre la búsqueda de la perfección de la naturaleza humana creada por Dios con un propósito claro y definido, y la búsqueda de la felicidad expresamente revelada en las bienaventuranzas. Mi esposa, mis hijos y yo nos esforzamos por vivir una fe cristiana en camino, una fe cristiana en proceso. No nos quedamos quietos, porque como el agua, si se aquieta y estanca, se pudre y se daña. Y entendemos que como un río, las fronteras por donde fluye esa agua viva de la fe, las riberas de este río, están conformadas, por un lado, por la Biblia, y por el otro, la tradición de la Iglesia. Y nuestra fe nos lleva a desembocar en Dios, un Dios que es misericordioso con las personas, pero duro y claro con el pecado. Mi esposa, mis hijos y yo vivimos nuestra fe cristiana comprometidos con la sociedad. Por eso, cuando tenemos que marchar para protestar por aquello que abiertamente consideramos un atentado contra nuestra fe, lo hacemos, marchamos, salimos a la calle, no nos quedamos en la casa viendo en televisión cómo otros hacen lo que nosotros debemos hacer. La pasividad pone en peligro nuestra vida de fe, y hoy la fe en nuestro país está siendo atacada en su esencia, en la familia. La ideología de género se tomó a la UNESCO, se tomó la presidencia, se tomó a las altas cortes y también se ha tomado los ministerios, se tomó a algunos sectores de la iglesia y ahora va también por los colegios. Luego se meterán en nuestras casas si no hacemos algo pronto. Vivimos un verdadero éxodo, pero al revés, una diabólica Pascua invertida. De la tierra prometida estamos siendo arrastrados a Egipto. De la vida nos están empujando a la muerte. Del ideal de santidad nos están adormeciendo para aceptar los ideales del pecado. Pero eso no es nuevo. Basta leer la Biblia para descubrir
que esa ha sido la historia de la humanidad de todos los tiempos. Dios nos ama, Dios nos ha creado, Dios nos da todo para ser felices. El hombre, lleno de soberbia, no confía en Dios, rechaza el plan de Dios, le desobedece. Luego, las personas comienzan a vivir con desesperación las consecuencias de su pecado. Cuando tocan fondo, como lo hizo el hijo pródigo, se arrepienten, piden perdón. Dios los perdona, porque Dios es misericordia. Y la historia entonces se repite nuevamente, porque la gente malagradecida suele olvidar con rapidez. Recuerda, ten presente, los verdaderos creyentes brillan con luz propia en tiempos de crisis. Entre más oscura sea la noche, con más intensidad va a brillar tu luz. Mantén encendida en tu grupo familiar la luz de Jesús. Esta oscuridad que se nos viene encima desde las políticas del gobierno son solo un eclipse. No tengas miedo, no te dejes confundir. Como en la película de Vin Diesel, Eclipse Mortal, también llamada Criaturas de la Noche, solo la luz de Jesús podrá mantener a raya a las criaturas de las tinieblas que quieren destruir a tu familia. Mantén la luz encendida, pero no te quedes quieto. Hay que actuar, hay que marchar. Los creyentes del siglo XXI tendremos que caminar, tendremos que hacer nuestra propia Pascua. Tercer momento, oracioncita. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros, que tu luz ilumine la conciencia de quienes te aman y aún la de quienes están lejos de ti. Que con firme determinación levantemos la voz para defender los principios con los que queremos formar a nuestros hijos, a tu manera, a la manera del hogar de Nazaret. Amén. Del libro del Eclesiastés, capítulo 4. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, ven a mí que te hablo, ven a mí que te amo. Hablando de parejas con Mauricio Pareja, porque dos son más que uno.